¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar nuestra clase. Buenas noches, ingeniero. Bueno, como todos ustedes saben, el día de hoy hemos iniciado con la práctica de laboratorio, ¿no? Entonces, me imagino que ya ustedes están enterados de los horarios. Se han publicado los horarios que se van a realizar, creo que son creo que empieza a las 10, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1, ¿no? Creo que hay 3 horarios, ¿no? Para cada día. De lunes a viernes. ¿Ya? Entonces, en cada grupo ya saben 8 alumnos, nada más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las prácticas se van a realizar hasta que todos los alumnos hayan participado de ella. Pero un aspecto muy importante. Los grupos tienen que estar llenos, con 8 alumnos. ¿Ya? 8 alumnos. Mínimo y máximo. Que no vayan menos. Puesto que después, cuidado que después el encargado diga de que ya no hay alumnos. Y quieran suspender después la práctica, ¿no? Argumentando de que no asisten, de que hay algunos grupos con 4 alumnos, con 3 alumnos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta, por favor, traten de hacer su práctica lo más antes posible. Lo más antes posible, inscríbanse todos. ¿Ok? Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces ahora vamos a iniciar la clase y voy a compartir la pantalla y continuamos entonces con otro aspecto de la hidráulica de los canales y nos referimos aquí a la energía específica en canales. ¿Ya? Vamos a hablar de la energía específica en canales y además de las condiciones críticas de flujo en canales. Bien, en principio tenemos acá en esta imagen el perfil longitudinal de un canal. Como podrán apreciar, aquí tenemos un plano de referencia, ¿ya? Luego tenemos la línea color marrón, que es el fondo del canal o solera del canal, la línea celeste, que es el espejo de aguas, y la línea roja de trazos es la línea de energía. Bien, entonces, con respecto a este plano de referencia, el canal se encuentra a una altura Z, ¿no? El fondo del canal se encuentra a una altura Z. Y sobre esta altura Z tenemos el tirante Y, el tirante de agua Y en el canal. Y la línea de energía que se encuentra a una altura V cuadrado sobre 2G, denominada altura de velocidad. ¿No es cierto? Altura de velocidad también. Entonces, cuando hablamos acerca de la energía total del fluido en movimiento con respecto al plano de referencia, ¿no? Decimos entonces que la energía total del fluido en movimiento es igual a la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética. Entonces, los 3 tipos de energía, ¿ya? Esta es la energía total del fluido en movimiento, con referencia a este plano de referencia. Bien, pero si hacemos que Z sea 0, Z0, en otras palabras, el plano de referencia se confunde con
la solera del canal. ¿Ya? Es decir, el plano de referencia coincide con la solera del canal. Entonces tenemos que la energía del fluido en movimiento sería igual a E, igual a Y más B cuadrado sobre 2G. Y a este tipo de energía la llamamos energía específica, estimados jóvenes y señoritas. Esa es la energía específica. Muy útil para el análisis de la hidráulica de los canales. ¿Ya? Que ya vamos a ver sus aplicaciones. Q es, aquí en esta, más bien, la energía específica decimos, ¿no? Que podemos expresarlo de otra forma, aplicando la ecuación de continuidad, caudal igual área por velocidad, ¿no? Sabemos que el caudal es constante, entonces despejamos la velocidad y reemplazamos en esta expresión, resultando así, energía específica igual a Y más Q cuadrado dividido entre 2 veces, entre 2G a área al cuadrado. ¿Ya? Y entonces, aquí estamos expresando que la energía específica está en función del tirante Y. El caudal es constante, pero el área depende del tirante. ¿No es cierto? El área está en función del tirante, por lo tanto, entonces la energía específica es función del tirante exclusivamente. Para cualquier canal, cualquiera sea la forma del canal. Entonces, podríamos dibujar o graficar más bien la función energía específica. Graficando la función energía específica en un sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, donde Y, es decir, en ordenadas tenemos la energía específica. Y en abscisas está el tirante Y. ¿Ya? El gráfico de esta función lo podemos realizar de la siguiente forma. Vamos a separar esta función, por ejemplo, en dos partes. Una función E1, llamémosle igual a Y, más E2 igual a Q cuadrado dividido entre 2 veces G área cuadrado. Entonces, la función E1 igual Y es esta. Si graficamos, sería este el gráfico. Es una línea recta a 45 grados. Esta sería la función E1 en función de Y. En cambio, la función E2 en función de Y, que es Q cuadrado, dividido entre 2G a área cuadrado, ya saben que área depende de Y, ¿no es cierto?, del tirante. Entonces, es esta gráfica. ¿Ya? Esta sería la gráfica. ¿No? Es una función tipo hiperbólica, ¿no es verdad? Entonces, su gráfico sería así. Ahora, sumando las dos funciones, es decir, este gráfico más este gráfico, nos da como resultado esta función. Y esta es la función, entonces, energía específica. ¿Ya? Esta es la función energía específica para cualquier canal, cualquiera sea la forma que tenga el canal. ¿De acuerdo? Bien, es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante. La función energía específica, ¿no? Para los canales, ¿no? La función energía específica para los canales, como podrán ver, ¿no? Tiene una forma muy especial. Presenta un mínimo en este punto. Es decir, en este punto la energía específica es mínima.
ahí la energía específica había sido mínima. Para un determinado tirante, pues se da que la función energía específica es mínima. ¿No es verdad? Bien, entonces lo que tenemos que averiguar es, a ver, ¿qué características tiene este punto? Entonces, si analizamos la función energía específica, como está acá, y determinamos el mínimo de esa función, vamos a ver entonces cuáles son las características de ese punto. Y para ello, tomamos esa función y vamos a determinar la energía específica mínima. ¿Cómo? Hallando la primera derivada de la función energía específica e igualando a cero. Esta es la función energía específica, ¿no? Hallamos su primera derivada. Fíjense, la primera derivada de esta función es 1 más q cuadrado entre 2g por la derivada de esta expresión, ¿no es cierto? Pero la derivada de este sería la derivada de 1 sobre área cuadrado, nada más. ¿Por qué? Porque q cuadrado dividido entre 2g es constante. Y eso sale fuera, ¿no? Q cuadrado entre 2g constante. Entonces, derivamos la función 1 sobre área cuadrada. Área cuadrado. Entonces, su derivada es menos 2 dividido entre área cubo por la derivada de A con respecto de Y. Es decir, aplicando la regla de la cadena. ¿No es verdad? Aplicando la regla de la cadena. Y entonces, para encontrar el mínimo, igualamos a 0 esa derivada. La primera derivada de la función energía específica, igualamos a 0. Bien. Entonces queda así, esto igual 0. Pero ahora vamos a averiguar, ¿y qué será diferencial de A con respecto de Y? Entonces acá ya nos referimos a este gráfico, donde ahí tenemos la sección del canal, la sección transversal de este canal. Ahí está. Como podrán apreciar, es una sección cualquiera. Es una sección transversal muy general. ¿No es verdad? Tiene una forma totalmente general, digamos, podríamos decir. ¿Ya? No es, en primer lugar, no es rectangular, no es triangular, no es circular, etc. Es una forma cualquiera. ¿Ya? Esto para generalizar. Entonces, en esta sección transversal observamos lo siguiente, que para el tirante Y tenemos un área A, ¿no? El área es A, que depende de Y, del tirante. A su vez, vemos que para un diferencial de Y, ¿no? Aquí tenemos un diferencial de Y, el ancho es B. Aquí está este valor de B. El ancho es B. ¿Ya? No sé qué pasó. Vamos a ponerlo ahí. El ancho es B, ¿no? El ancho es B. Esto está... se me ha desfigurado esto. Ahí está. Bueno, ahí tenemos B. ¿Ok? Ya. El ancho B. Entonces, si hallo el área de este pequeño rectángulo, entonces el área es diferencial de área. Diferencial de área es igual al ancho, a base, multiplicado por altura. Base es B y la altura diferencial de Y. ¿No? Entonces, diferencial de área había sido igual a B por diferencial de Y. Dividiendo ambos términos entre diferencial de Y, entonces obtenemos B igual a diferencial de área con respecto de Y. Ya, o sea que B, el ancho de la superficie
libre, ¿no? Había sido igual a diferencial de área con respecto de Y. ¿Ya? Y eso entonces, esta expresión, reemplazamos en la expresión de la primera derivada, ¿no? Entonces tenemos así, menos 2 sobre área cubo por B, ¿no? Igual 0. De acá, entonces, vemos que 1 es igual a Q cuadrado entre G por B entre área cubo. Esto ya es una identidad. 1 igual a toda esta expresión. ¿Se dan cuenta? O lo que es lo mismo, si esto lo llevamos al otro lado, vamos a tener Q cuadrado entre G igual a área cubo entre B. Es decir, que en ese punto, donde la energía específica es mínima, se cumple esta identidad, dice, ¿no? Si el tirante Y es igual al tirante llamado crítico. ¿Ya? En ese punto, entonces tenemos, en este punto donde la energía específica es mínima, se cumple esta identidad, que Q cuadrado entre G es igual a área cubo entre B. Esta identidad se cumple únicamente en este punto. Únicamente en ese punto. En cambio, las condiciones normales de flujo de las cuales hemos partido para escribir esto, las condiciones normales de flujo, N por Q entre J a la 1 medio, igual a área a la 5 tercios entre perímetro a la 2 tercios, esta identidad se cumple en todos los puntos de la función energía específica. ¿Ya? Entonces, condiciones normales de flujo se cumplen en todo el dominio de la función energía específica. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta estos aspectos que estamos indicando. Pero las condiciones críticas de flujo se cumplen únicamente en este punto, donde la energía específica es mínima. Eso es lo que hemos podido demostrar, ¿no es cierto? Eso se ha demostrado acá, ¿no? Bien, pero ¿qué significa 1 igual Q cuadrado entre G por B entre área cubo? Ahí vamos a escudriñar un poco esto. Igual, fíjense, Q cuadrado entre G por B entre área cubo. Z escribimos esto así, el caudal como área por velocidad, fíjense, B entre área cubo, ¿ya? Ahí está la gravedad también. Entonces, de acá obtenemos lo siguiente, ¿no es verdad? Área cubo, área cuadrado, entonces me queda área nomás. Y aquí velocidad cuadrado. Velocidad cuadrado por B, dividido entre área veces la gravedad. Ahí, gravedad. Bien, B sobre A es igual a 1 sobre A sobre B, digamos, ¿no? Llevándolo esto al denominador, ¿no? Entonces, ¿qué es A sobre B? Es H, la profundidad hidráulica. Es decir, B sobre A había sido igual a 1 sobre H. Entonces, reemplazamos la anterior expresión y queda 1 igual B cuadrado dividido entre G por H. Extraemos la raíz cuadrada en ambos lados de esta identidad. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de esta expresión, de acá, B, dividido entre G por H a la 1 medio, raíz cuadrada. Igual, número de Freud. Es decir, que el número de Freud en ese punto donde la energía específica es mínima, el número de Freud es 1. ¿Ya? Por lo tanto, el régimen de flujo es crítico en ese punto. ¿Ya? Es crítico, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando el número de Freud es igual a 1, el régimen de flujo es crítico. Y esta es la conclusión a la que llegamos entonces. Entonces,
En este punto, donde la energía específica es mínima, el número de Freud es igual a 1. Y el tirante Y igual a Y crítico, ¿no? Lo llamamos Y crítico. ¿Ya? Por esa razón. Bien, esa es una de las conclusiones a las cuales se llega entonces. ¿Ya? Y aquí analizando ya las otras ramas de la función energía específica, entonces, por ejemplo, en esta rama, es decir, cuando el tirante Y es mayor que el tirante crítico, si el tirante Y es mayor que el tirante crítico, podemos demostrar que el número de Freud es menor que 1. Es decir, de esta línea hacia la derecha, el régimen de flujo es subcrítico, porque el número de Freud es 1. En cambio, en esta otra rama, fíjense, del punto donde tenemos un tirante crítico y hacia la izquierda, el tirante Y en el canal es menor que el tirante crítico. Sí es menor que el tirante crítico, pero ahí tenemos que el número de Freud, se puede demostrar que el número de Freud es mayor que 1. Mayor que 1. Es decir, tenemos un régimen supercrítico. ¿Ya? Esas son entonces las características de la función energía específica en los canales, estimados jóvenes y señoritas. Bien, entonces nos concentramos en las condiciones críticas de flujo en los canales. Entonces ya conocemos que la identidad Q cuadrado entre G igual a área cubo entre B nos determina esas condiciones críticas de flujo. ¿Ya? Es decir, cuando se cumple esta identidad, el tirante Y para el cual se cumple esta identidad es el llamado tirante crítico. ¿Ok? Bien, aquí mostraremos un ejemplo. Ahí tenemos un canal rectangular donde el caudal es de 15 metros cúbicos por segundo, N 0,020, el ancho del canal es 4 metros. Entonces, nos piden escribir la ecuación de energía específica, graficar la función de energía específica, determinar la energía específica mínima, ¿ya? Y vamos a resolver entonces. Sabemos que la energía específica se expresa mediante esta ecuación. Para cualquier canal, para cualquier canal. Entonces, para el canal rectangular, pues será la siguiente expresión. Energía específica igual al tirante más el caudal al cuadrado dividido entre 2 veces G y el área. El área para el canal rectangular es 4 veces Y, ¿no? 4 veces Y. No sabemos cuánto vale Y. 4 veces Y es el área. ¿Ok? Entonces, haciendo los cálculos respectivos, cálculos numéricos, resulta que la energía específica es igual a Y más 0.717 dividido entre Y cuadrado. A ver, revisen por favor este resultado, jóvenes, señoritas, háganlos. Sale eso, ingeniero.
Entonces, jóvenes, la energía específica tiene esta expresión. Energía específica igual Y más 0,717 dividido entre Y cuadrado. Ahora vamos a encontrar el mínimo de la función energía específica. Derivada de E con respecto de Y igual a esta expresión, igual 0. De ahí resulta que Y es igual a 1.128 metros. Y para nosotros ese sería el tirante crítico. ¿Cuánto vale la energía específica mínima? Reemplazamos el valor de Y en esta función y obtenemos que la energía específica mínima había sido 1,69 metros. ¿No? 1,69 metros. Ahora, para graficar la función energía específica, que es lo que nos piden, nos damos valores. Y damos estos valores, por ejemplo, 0, 1, 0, 5, 0, 8, 1, 5, 2, 3 y 100. ¿No? 1.5, 2, 3 y 100. Son valores arbitrarios que he tomado, ¿no? Y acá he colocado la energía, el tirante Y crítico que hemos obtenido ahí, simplemente para ordenarlo. Y ahí están los valores respectivos de la energía específica, ¿no? En metros, calculados según esta ecuación, o según esta ecuación ya, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ustedes pueden revisar. Revísenlo a ver. Y ahora ustedes lo que tienen que hacer es graficar la función de acuerdo a estas coordenadas, ¿no? Hagan el gráfico. Bien, me imagino que graficando estos pares de valores van a obtener un gráfico muy similar al que ya les he mostrado. El gráfico les va a salir así. Esa es la forma, ¿no? Porque están viendo aquí que los valores los valores de la función, cuando los tirantes son muy pequeños, ¿no? Para muy pequeños, entonces los valores de la función son valores grandes y que van disminuyendo a medida que aumenta el tirante. ¿No es verdad? Y llegan a un valor mínimo, ¿no? Para el tirante llamado crítico. Y a partir de ahí, a medida que el tirante aumenta, entonces también la función se hace creciente, ¿no? Así es, ¿no? Entonces es una función de este tipo, exactamente, ¿no? Aquí va disminuyendo hasta llegar a un mínimo y a partir de acá nuevamente va aumentando. Es decir, va creciendo la función. Acá es decreciente y a partir de este punto la función se torna creciente, ¿no? Entonces, esta es la forma de la función. Esta es una forma de la función energía específica para cualquier canal, cualquiera sea la forma del canal, ¿ya?
Esa es. Bien, entonces en particular hemos realizado este ejercicio para un canal de sección rectangular. Bien, y ahora, a partir de acá, obtenemos, fíjense que es el tirante crítico, 1.128 metros. Si con este tirante calculo todos los parámetros geométricos e hidráulicos, entonces estos resultados también son críticos. Es decir, el área crítica, ancho B crítico, perímetro crítico, etc. Es decir, todos los parámetros geométricos e hidráulicos correspondientes a este punto, cuando el tirante es crítico, se consideran críticos, ¿no? Es decir, consideramos que estas son las llamadas condiciones críticas de flujo, ¿no? Condiciones críticas de flujo en los canales, ¿ya? Cuando calculamos entonces todos los parámetros geométricos e hidráulicos para el tirante crítico. Estamos consiguiendo las condiciones críticas de flujo en el canal. ¿Ya? Y estas entonces son las condiciones críticas de flujo. El régimen de flujo. Hemos visto que el régimen de flujo es crítico, ¿no? Es decir, que el número de flujo tiene que ser 1. A ver, revisen, verifiquen, por favor, que el número de flujo realmente sale 1. Primero verifiquen todos los parámetros que se han calculado con el tirante crítico. Por favor, verifiquen estos resultados y demuestren que el número de Freud realmente sale 1. ¿Ya? Como está acá, por favor, verifiquen. Es importante que lo hagan.
Muy bien. Entonces me imagino que han verificado los resultados, ¿no? ¿Aló? Sí, Sí, ingeniero. el área no estaba definida por 4 por y al cuadrado. 4. A ver, ¿dónde dice 4 por y al cuadrado? ¿No? Ningún lado. 4 por y. ¿No? Me equivoqué yo, gracias. No, aquí, fíjese, joven, en la función de energía específica, área cuadrado, dice aquí. El área es 4 por y, todo elevado al cuadrado, pero el área está elevado al cuadrado. 4 por y nomás es el área, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, han demostrado que el número de Froude sale igual a 1, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Aló? Correcto, ingeniero. Ya, número de Froude, es decir, el régimen crítico. Es decir, ahora, para cualquier forma de canal, cualquiera sea la forma del canal, las condiciones críticas de flujo se obtienen aplicando la identidad esta únicamente. Es decir, si aplicamos esta identidad directamente, no tenemos necesidad de hacer estas operaciones. Es decir, de hallar la primera derivada, es decir, de escribir la función energía específica, hallar la primera derivada, igualar a 0, para hallar el tirante crítico. Esta operación también la podemos obtener este mismo resultado si aplicamos directamente la identidad de condiciones críticas de flujo, ¿no? Y ahora lo vamos a demostrar. Para un canal rectangular, entonces Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Esa es la expresión para cualquier canal, ¿no? Cualquiera sea la forma del canal. Ahora, para un canal rectangular, Q cuadrado entre G igual el área, B por Y, elevado al cubo. El ancho B es B, nada más. Haciendo operaciones algebraicas y despejando Y de acá, de esta ecuación, resulta, Y es el Y crítico, hemos dicho, y resulta esta expresión, Q cuadrado dividido entre G, B cuadrado, raíz cúbica de todo. Esta es la expresión obtenida a partir de esta identidad, para hallar el tirante crítico ya, para una sección rectangular, reemplazando los datos anteriores. El caudal 15, el ancho B 4. Hacemos los cálculos y sale tirante crítico 1,128 metros. El mismo resultado que el obtenido mediante la ecuación de la primera derivada, dice, ¿no? Igualando a 0 en la función energía específica. Mediante la ecuación de la primera derivada, faltaba el D, ¿no? De la primera derivada, igualando a 0 de la función de energía específica, ¿no? Fíjense, entonces haciendo estos cálculos, sale el tirante crítico 1,128 metros. Directamente, ¿ya? Y así, más fácil, ¿no? De obtener el tirante crítico, ¿no? Es más fácil obtener el tirante crítico. En otras palabras, las condiciones críticas de flujo. Teniendo el tirante crítico, entonces ya podemos determinar las condiciones críticas de flujo para ese canal. Bien, el ejercicio 2, sea el canal trapezoidal mostrado en la figura. Se desea determinar las condiciones críticas de flujo para el caudal de Q 21 metros cúbicos por segundo, N igual 0,020, M1 igual M2 igual a 1. Ya, entonces aplicamos la identidad Q cuadrado entre G, área cubo
sobre B. El área es 6 veces Y más Y cuadrado. El ancho B, 6 más 2 veces Y. Reemplazamos en la identidad. Resolvemos la ecuación y resulta que el tirante crítico había sido 1,015 metros. A ver, resuelvan, por favor. Ya, verifiquen estos resultados.
Bien, entonces me imagino que ya han demostrado que el tirante crítico es 1,015 metros, aplicando la identidad de condiciones críticas de flujo, ¿no? Entonces, una vez que han calculado que el tirante crítico es 1,015 metros, a continuación determinan las condiciones críticas de flujo. Ahí están. Y demuestran que el número de Freud es 1. ¿No? Demuestran que el número de Freud es 1. ¿Ya? Es decir, el régimen, tenemos un régimen crítico. Bueno, está hecho ya el ejercicio. Solo tienen que verificar los resultados en este caso. Háganlo, por favor.
¿Aló? ¿Cómo les va, jovencitos, señoritas? ¿Ya verificaron los resultados? Sí, ingeniero, está bien. Ingeniero, ¿Aló? disculpe, ¿podría mostrarme un poco el del anterior ejercicio? Un poco más arriba. Pasa que estaba copiando y no pude completar esa parte. Más arriba, por favor, donde habíamos demostrado que es igual a 1. Esa. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Atingo. ¿Ya? De nada. Mm. Y ahora este ejercicio. Bien, me imagino que ya han verificado. Aquí todo está ya resuelto. Simplemente tienen que hacer cálculos con su calculadorita y nada más. ¿Ya? Ok. Bien. Y ahora tenemos, a ver, determinar las condiciones críticas de flujo para un colector circular de 1 metro de diámetro, N 0,013 y un caudal de 680 litros por segundo. Entonces, solución, aplicando la identidad Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. Área, ahí está, D cuadrado octavos por tita menos seno de tita. El diámetro es 1 metro, entonces ya tenemos esto, el área. El ancho B, ahí está, seno de tita medios, directamente. Y reemplazamos en la identidad esas expresiones. Q cuadrado entre G igual a área cubo entre B. Resolviendo esta expresión, ¿no? Entonces, esto sale igual a 0,0471, dice, ¿no? Esta expresión, fíjense, esta expresión, ¿cuánto es? Esto, a ver, revisen. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una demostración nada más. Nos va a confundir. Bien, entonces, la solución de esta ecuación
dice que tita crítico en este caso, es igual a 3.015 radianes. Por favor, verifiquen, jóvenes, si esta realmente es la solución de esta ecuación. Reemplacen tita crítico igual acá y verifiquen que este miembro es igual a este lado. ¿Ya? Verifiquen la identidad de esta, ¿ya? Por favor. Estamos tomando ya aquí. La solución había sido tita crítico igual 3.015 radianes. Verifíquenlo, por favor.
Bien, jovencitos, señoritas, me imagino que han podido verificar, ¿no es cierto? Simplemente pueden verificar reemplazando este valor en la ecuación. Ya, eso es algo elemental. Y a partir de acá, entonces, ya calcular los parámetros críticos, ¿no? Ahí están todos los elementos: tirante crítico, área crítica, ancho crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Y el régimen de flujo se verifica que es igual a 1. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo, ¿verdad? Ya es solo cuestión de reemplazar los resultados obtenidos en las ecuaciones correspondientes. A ver, háganlo rápidamente, 10 minutos más. ¿Aló, jóvenes, señoritas? Ya está verificado, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, y ahora finalmente un problemita más. Dice una acequia rectangular con n 0,012. Se traza con una pendiente de 0,0036 y transporta 16 metros cúbicos por segundo de caudal. Pregunta: en condiciones críticas de flujo,
¿Qué anchura deberá tener la acequia? O sea, no conocemos el ancho de la acequia. En condiciones críticas de flujo, ¿qué anchura deberá tener la acequia? Fíjense que acá en este problema tenemos estos datos. N, J, Q. No conocemos las condiciones críticas de flujo todavía. No conocemos el tirante crítico. Y tampoco el ancho crítico, que es lo que estamos buscando, ¿no? El ancho crítico. ¿Ya? Entonces, condiciones críticas de flujo, se entiende que se cumple esta identidad. Q cuadrado entre G igual área cubo entre B. ¿No es cierto? Y ahora, como les había mencionado al inicio, en todo el dominio de la función energía específica se cumple esta identidad, inclusive en ese punto donde se cumple esta identidad, inclusive ahí. Por lo tanto, para poder resolver el problema, tenemos que plantear estas dos ecuaciones. Y ahí tenemos dos incógnitas. Entonces ya tenemos para la primera ecuación, como es sección rectangular, entonces ya tenemos todos los elementos y resulta tirante crítico igual a esta expresión. Raíz cúbica, reemplazando datos, ¿no? Q cuadrado entre G, área cubo entre B, ahí resulta esta expresión, que es la ecuación 1. Tirante crítico igual 26.1 dividido entre el ancho al cuadrado elevado a la 1/3, todo. Raíz cúbica, ¿no? Bien, esta es la ecuación 1. Y aquí viene la ecuación 2. N por Q entre J a la 1/2, que es una constante, todo esto igual 320, dice su valor. Igual, área crítica dividido entre perímetro crítico. Ahí está, y esta sería la ecuación 2. ¿No es cierto? Aquí está escrita nuevamente la ecuación 1. Ahí está. Y la ecuación 2, en resumen. Las ecuaciones 1 y 2, tenemos que resolver estas ecuaciones para hallar los valores del ancho crítico y el tirante crítico. ¿Ya? Entonces, a ver, resuelvan estas ecuaciones, estimados jóvenes y señoritas. Tienen 10 minutos.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿pudieron resolver el sistema de ecuaciones? ¿Aló? Jóvenes, señoritas, ¿pudieron resolver? Ingeniero, resolviéndolo sería reemplazando y crítica, ¿no es? A la ecuación 2. Eso depende, la solución matemática, eso yo no les voy a enseñar, pues jovencitos, ¿no? Claro. Ustedes tienen diferentes métodos, tienen supercalculadoras para poder resolver, ¿no es verdad? Lo que tienen que resolver es el sistema de ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Ok, yo les voy a mostrar una forma como yo lo he resuelto, ¿ya? Por aproximaciones sucesivas. Aquí digo, sea B crítico igual 5 metros, por ejemplo. Entonces, me estoy dando un valor de B crítico. Reemplazo en la ecuación 1 y obtengo Y crítico. Entonces, Y crítico es igual a 1,01. Si B crítico es 5 metros, Y crítico es 1,01. Y ahora tengo que verificar cuánto vale área a las 5 tercios dividido entre perímetro a las 2 tercios. Reemplazo estos mismos valores en la ecuación 2 y me sale que este valor es igual a 405. ¿Cuánto tiene que ser para verificar si esa es la solución? El valor tiene que ser 3,20. ¿No? Tiene que dar 3,20 esto. No da 3,20. Entonces tengo que tomar otro valor para B. Sea B 6 metros. Entonces Y crítico me sale 0,90. Y de acá área, con la ecuación 2 me sale 4,21. Un valor mayor que el anterior todavía. Entonces no es 320. Por lo tanto, tengo que bajar el valor de B. Sea B igual 4 metros. Y Y crítico 1,177. Y la ecuación 2 me da 3,855. Fíjense, tiene que dar 320. Todavía un valor alto. Entonces digo, sea B 3 metros. Y el crítico este valor. Área a las 5 tercios entre perímetro de las 2 tercios, 3,47. Todavía es mayor que 3,20. Sigo disminuyendo el valor de B. Entonces, al seguir disminuyendo, encontramos que con B crítico 2,53 metros, Y crítico 1,5975 metros, y la relación área a las 5 tercios entre perímetro de los 2 tercios, 3,20, que es lo que estábamos buscando. Por lo tanto, la solución es ancho crítico 2,53 metros. Tirante crítico 1,5975 metros, 1,60, digamos, ¿no? Esta es la solución entonces. ¿Ya? Así entonces se han resuelto las dos ecuaciones. ¿No? La solución son estos valores. Ancho 2,53 y tirante crítico 1,5975 metros. Eso nos da que la ecuación 2 nos da 3,204. ¿No? Aquí es 3,200, digamos. Ok, satisfactorio. Solución satisfactoria. ¿Ya? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, en esa forma se manejan estas ecuaciones. ¿Ya? Como habrán podido ver, pues tenemos que manejar métodos numéricos también para resolver las ecuaciones. Pero si ustedes tienen las supercalculadoras, seguramente lo van a resolver, pues, rápidamente. Aquí, como yo no tengo una supercalculadora, entonces he aplicado este método de aproximaciones sucesivas.
Eso, exactamente. Le dice que no, ¿sabe qué es reclamo? Eso es el tema del día. Qué bueno, Irita, que está con nosotros. La extrañamos mucho. Y bueno, ahora tenemos un programa. Para ver esos micrófonos. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces concluimos así nuestra clase de hoy, ¿ya? Espero que todo esté claro. Disculpe, ingeniero, ¿me podría mostrar el enunciado de este ejercicio, por favor? Claro, con todo gusto. Ahí está el enunciado, joven. Muchas gracias. Es el número 1043. Disculpe, ingeniero. Adelante. No ha habilitado todavía el tema o los temas en la plataforma, disculpe. Ah, ¿verdad, no? De esta segunda parte, ¿no? Se lo voy a habilitar, ¿ya? Lo voy a habilitar, ya. Está bien, ingeniero. Gracias. Hoy lo voy a habilitar, ya. Gracias por hacerme ese acuerdo. Muy bien, jovencitos. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, que pasen buenas noches. Ok. Hasta la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.